Al comienzo, cuando presenté el tema, decía que las sanciones económicas son la otra cara de esta guerra que padece Siria. Es más, llega a ser un arma de destrucción masiva que afecta a toda la población en Siria. Desde hace varias décadas, algunos estados comenzaron a imponer sanciones económicas a otros, tratando de esta forma de obligarlos a modificar su política. La idea es esa, ¿no? Que modifiquen su trayectoria política. Se cree que es un método que trata de evitar el uso de la fuerza militar, pero el daño que causa este método es tan desastroso y que evita la posibilidad de un desarrollo de la sociedad y de la construcción de un nuevo Estado, si es que la idea es el cambio del Estado anterior. Por lo tanto, las sanciones económicas son una forma de castigar a los países que los consideran que están en infracción con las normas internacionales, pero que en definitiva terminan destruyendo el tejido social de un país. ¿Qué incluyen estas sanciones? Restringir de llano el comercio, por ejemplo, entre estados, con el fin de persuadirlo para que cambie, como decía al comienzo, la política que lleva adelante, como también limitar la exportación e importación del país a otros lugares, restringir las transferencias monetarias de ese país a otro. Nosotros cuando hablamos de embargos económicos o sanciones económicas, aquí en la Argentina se nos viene a la cabeza directamente el tema de Cuba, que comenzó las sanciones contra ese país ya de la década del 60. Es importante tener en cuenta el discurso de los Estados Unidos, que fue el país que impuso las sanciones económicas a esa isla. Cuando Eisenhower impuso esas primeras medidas, evocó el proceso de expropiación y nacionalización de las empresas norteamericanas. Luego, con Kennedy, ya no hablaba más de la expropiación, sino habló de la alianza que mantiene Cuba con la Unión Soviética, y por eso se justificaba imponerle sanciones económicas a ese país. En la década del 70 y la década del 80, Washington hablaba de la defensa que hacía Cuba de los movimientos independentistas. Y ya a partir del 91, y con la caída de la Unión Soviética, el discurso cambia totalmente y Estados Unidos justifica y mantiene las sanciones económicas hasta el día de hoy, diciendo que en Cuba no hay respeto a la democracia ni a los derechos humanos. Fue cambiando el discurso a lo largo de los 50 años que lleva estas sanciones contra un país latinoamericano. Es importante tener en cuenta de cómo va cambiando de acuerdo a las etapas. Volvamos a Siria. Desde el 2002 se estaba estudiando en la administración norteamericana la campaña de desprestigio contra Siria, cuyo objetivo, como decía al comienzo, es doblegarle su conducta política y que cese su apoyo a los movimientos de resistencia. En el 2003, Siria fue el único país que se opuso a la invasión a Irak, ya era miembro no permanente del Consejo de Seguridad y fue el único país dentro del Consejo de Seguridad. No cesaron los esfuerzos de organizaciones americanas con intereses coincidentes con Israel para esforzar y presionar económicamente a Siria y debilitarlo desde ese lado, del lado económico. Surge una nueva ley que se llamó en ese momento el Acta de Responsabilidad Siria y la Restauración de la Soberanía Libanesa, presentada en el Senado en el 2002, pero que no obtuvo respuesta de parte del Senado. Recién, luego del 2005, con el asesinato de Rafiel Hariri, ahí fue como un instrumento en manos de esta administración norteamericana que estaba preparando una invasión a Siria. Con esta ley que se aprobó finalmente, el Acta de Responsabilidad Siria, se llevó a cabo varias sanciones. Prohibir la exportación a Siria,
de parte de comerciantes norteamericanos, eliminar esos negocios entre Estados Unidos y Siria, tanto público como privado, restringir el movimiento de personal diplomático siria y limitar el transporte aéreo regular entre ambos países. También congelar bienes y activos de sirios en los Estados Unidos, que en realidad en algún momento fueron robados, más que congelados. Pero debemos esperar hasta el 2011, con la llegada de la llamada primavera árabe y estas revoluciones primaverales en el norte de África primero y luego en Siria, para que las sanciones económicas se vayan extendiendo y que sean aún más asfixiantes. En el seno de la Liga de Estados Árabes, allá hacia septiembre-octubre, presidida por Qatar, luego que Palestina le cediera su lugar, se decide entre todos los ministros de Relaciones Exteriores árabes, excepto Irak, el Líbano y Argelia, sancionar a Siria en 5 rubros importantes en su vida económica: los viajes, las inversiones y operaciones financieras, congelar activos y bienes y prohibir las relaciones comerciales. Esas fueron las primeras medidas tomadas por países hermanos. El 10 de agosto del 2011, ya el gobierno, antes que la Liga tomara esa decisión, el gobierno de Estados Unidos adopta sanciones económicas aún más fuertes contra Siria. Primero, contra las empresas sirias de telecomunicaciones y los bancos vinculados a Damasco, impidiendo así a los ciudadanos norteamericanos hacer negocio con bancos ligados a Siria y con la empresa de comunicación que es Siriatel. Los fondos de esas empresas en los Estados Unidos fueron también congelados. Hillary Clinton anuncia en ese momento un embargo total de todas las importaciones de petróleo y de los productos petroleros provenientes de Siria. En paralelo, la Unión Europea también hizo lo suyo, de no importar el petróleo sirio y no venderle armas al ejército sirio, congelar las operaciones comerciales, entre ellas estamos hablando de productos alimenticios y farmacéuticos. Con el tiempo se fueron extendiendo a todos los países de la Unión Europea y a los países árabes, y en todos los rubros, hasta el punto de cerrar las embajadas de los países europeos y de países árabes en la capital siria, prohibir al viajero sirio siquiera tomar un vuelo de esas banderas, y ni si se toma ese vuelo no puede bajar al territorio ni siquiera de tránsito. Los países del Golfo fueron más allá, deportaron a residentes sirios que tuvieran simpatía o que levantaran la bandera de Siria de las 2 estrellas verdes. Secuelas en la economía siria: inflación, suba de la moneda extranjera. Antes que comenzara el conflicto en Siria, el dólar costaba 47 liras sirias. Hoy está en 530. Con eso arrastra los precios de todos los productos. Caída de la producción petrolera a niveles impensables porque, aparte de no poder producir, se han robado el petróleo por parte de ISIS, de Daesh, y que se lo vende a esos países que sancionaron a Siria y que no le compran los productos derivados del petróleo, pero sí se lo compran a ISIS. Las fábricas en Siria en un 70% han cerrado por no poder vender sus productos, ni al exterior ni al interior, porque ha bajado el consumo a niveles impensables, como decía al comienzo. Y con ello, obviamente, aumenta la desocupación. Esto es lo que está pasando hoy en Siria. Estas son las secuelas de esta otra cara de la guerra. Este bloqueo asfixió definitivamente, progresivamente y definitivamente a Siria. En vez de promocionar la llegada de refugiados sirios a Europa
y de facilitar la llegada o de después imponerles sanciones a la llegada de refugiados, lo que tienen que hacer los países europeos es levantar el embargo, levantar las sanciones económicas contra el pueblo de Siria, porque las sanciones económicas nunca afectan a los gobiernos o a las personas en los gobiernos, sino afectan a los pueblos. Y esto es lo que, bueno, padeció Cuba durante 50 años. Irak durante 30 años y Siria desde hace 5 años. Por lo cual se logra destruir un país, se logra no llevarlo a la prosperidad. Lo que se logra es que ese país, que era autosuficiente en cuanto a sus necesidades esenciales, globalmente bien situado, no tenía deudas, lo que llevaron las sanciones económicas es afectar a su tejido social basado en una tolerancia y una convivencia ejemplar en el mundo. Aún no pueden lograr destruir la estructura básica del Estado, pero han logrado su objetivo, que es asfixiar a todo el pueblo sirio.